el alma de la niña es la que asusta. Y te escuchan correr en la casa la niña y reírse. ¿Se podría decir que tu casa estaba embrujada? Había algo ahí. Y ella le dice que todo lo que le ha pasado es porque ella tiene una maldición. Van a dormir y en lo que duermen les da la típica parálisis de sueño. Jalan sillas. Y es de madrugada. La gente vive un tiempo y se va. Buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de las casas embrujadas. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado situaciones de casas embrujadas, ya sea aquí, la casa de nosotros por el barrio, tal vez alguna que tenga alguna situación, inclusive hasta en la casa en la que tú vives, porque a veces no sabes qué suceso pasó ahí anteriormente. Bueno, entonces el día de hoy son casas embrujadas. Casas embrujadas. Yo digo que alguno que otro siempre hemos tenido que ver con algo, ya sea una escuela, una casa, la de la vecina. ¿Tú has tenido contacto con alguna casa embrujada? O sea, de saber de casas. Sí, por mi barrio, bueno, por donde vivía antes. ¿Tu barrio? De toda la vida. Donde vivía hay una casa, inclusive que un montón de años que no podían habitarla, inclusive estuvieron monjas, padrecitos, la reconstruyeron, la demolieron, y ahora ya, la de la Argelia. sí, que está en la avenida, hubo un montón y hasta ahora ya, o sea, pero la alquilan para negocio más que otra cosa. De ahí decir que pueden habitar, no, porque siempre los molestan, siempre la gente sale asustada, no dura mucho tiempo, la verdad. Dicen que ni los padres, inclusive que estuvieron viviendo en monjitas ahí, no pudieron estar en casa. ¿Vivieron ahí padres y monjitas un tiempo y aún así no se quedaron. Sí, ya se da unos años, pero estuvieron, ya esa casa ya tiene añísimos, desde que yo era pequeña, que esa casa siempre decía que asustan, porque tiene una historia media terrorífica. Sí. Claro, es que dicen que la mayoría de casas en las que pasan sucesos extraños es porque pasó algo ahí como para que el alma de esa persona o el alma de ese, o el espíritu de alguien, sea demonio o una persona, se quede anclado a ese lugar. Lo más chistoso de la casa, que ya me ubiqué cuál es que está al frente de una iglesia, ¿no? Y aún así, no, y a pesar de que le han pasado misas, le han hecho bendecir, no han logrado, no hay poder, porque dicen que bueno, aparentemente... ¿cuál es la historia? A ver, cuéntanos la historia que te han dicho a ti. En relación de esa historia nos contaban que ahí había fallecido una niñita y que la habían matado de una manera media fea, o sea... ¿Así? Sí, y aparentemente dice que tal vez una parte de la niña se quedó ahí dentro de esa casa como que enterrado. Y que como le habían matado a la niña, entonces como que se queda el alma de la niña, es la que asusta ahí. O sea, está vagando el alma en pena de la niña. Claro, ella está ahí, ella pasa ahí y los molesta, es lo que no los deja estar tranquilos ahí. ¿Sabes más detalles tal vez? No, a mí lo único que me comentaron es que la niña, no, específicamente como había pasado, no, solo decían que habían asesinado a una niña ahí. Y no sabes, tenía hermanos la niña. O sea, los papás, la familia, sí, los papás, y ahí específicamente de ahí, como que después de todo este suceso, me imagino que los papás se quisieron mudar, pero ya no, o sea, la casa la quisieron vender, la han tratado de vender varias veces y no lo han podido, pero bueno, la alquilaban, pero la gente no se quedó mucho tiempo. Claro, de lo que ahora ya está diferente, ¿no? Claro, pero antes era una casa más o menos aniñada. Sí, es bonita, era bien bonita. Es grande de por sí. Y es un terreno también bastante grande, y la casa antes estaba en medio y tenía un patio alrededor, algo así, y se la veía así con las rejas, se la podía ver normalmente. Claro. Siempre pasaba en venta o se alquila. Recientemente hicieron como que la modificaron. Sí, hoy por hoy, ¿la demolieron o no la demolieron? Sí, la cambiaron todo hasta por dentro. A la central, o sea, a la casa central. Sí, a la parte de esta la cambiaron, o sea,
No, se hicieron cambios por dentro de la casa. ¿No solo la remodelaron? No sé, bueno, no sé la verdad. Creo que no, sí, le hicieron cambio por todo, por nada. O sea, bueno, tendrían que intentar de alguna forma, hayan pensado, vamos a demoler todo para ver si así ya se termina esta vaina. Pero bueno, ahorita tiene al frente locales comerciales. Claro, ajá, y es el alquiler. Y también estarán asustando en esos locales. No sé, son como 3 locales. Claro, pero sí dicen de la gente que se ha metido ahí, decían que sí les han asustado. Porque habían los típicos que quieren saber si es cierto, que si se meten los patojitos. Si no sabías, yo entré a esa casa. ¿Así? No sabía, ya ves, tú has sido uno de los típicos que se meten a invadir propiedad privada. No había nadie. Es que exacto, estaba abandonada justamente. Porque no quería nadie vivir ahí. Bueno, para ponerlos un poquito más en contexto, la casa está cerca de la Universidad Nacional, de la universidad. Entonces hay antes había mucho tránsito de gente joven, había bares mismo en la universidad. Pues alguna vez que yo fui con mis amigos arriba, pues a pegarnos unas 2 que 3 bielitas, pues fuimos bajando. Y pues aquí en nuestra ciudad sí es más o menos conocida esa casa. Claro. No sé si todos la conozcan. Bueno, ahí comenten si de pronto se han metido también. Claro. Se han metido a esa casa. Y si les pasó algo de pronto. Y bueno, lo que te estaba contando, yo con mis amigos nos pusimos a tomar ya más entonados y fuimos bajando. Vimos la casa y dijimos, entremos. A ver si pasa algo mismo, a ver si nos asustan. Y pues entramos y la verdad sí estaba súper abandonada, vidrios rotos. Creo había gente que incluso también se metía ahí. Cuando hay casas abandonadas, lo que de ley. Se aprovecha. Entramos, saltamos la verja, fuimos por detrás de la casa porque por delante no había cómo ir, tampoco para que nos vean. Fuimos por detrás y la puerta de la cocina estaba abierta. Yeah. Y fuimos entrando. En la noche. Yeah. Yo siempre he dicho que estas huevadas a mí me dan miedo. Claro. Pero como ese día estaba entonado y estaba envalentonado, pues no tuve tanto miedo. Entramos y es tipo una casa así se la veía súper chévere, súper bonita. Y en el centro tenía unas gradas grandes para subir al segundo piso, a las habitaciones. Y ahí es donde decían que se parecía la niña, en las habitaciones de arriba. Porque decían que ahí había pasado la situación. No, pero bueno, sí estaba un poquito entonado, pero la verdad que no me atreví a subir. Ni nadie nos atrevimos a subir porque sí daba miedo. O sea, estaba todo abandonado, lleno de polvo. Y como ya era de noche, porque cuando pasábamos por ahí era siquiera las 11 o 12 de la noche. Ah, no, sí, de 20 también. Sí, bastante tarde. Y bueno, ese poquito que estuvimos, tampoco estuvimos unos 5 minutos, no más. Nunca se nos apareció nada. Nada. Hay gente que dice que sí. Yo creo que también eso depende. Pero gente que la ha visto o gente que entró y la asustaron. Entraron y les asustaron. La escucharon. Dicen que la escuchan correr en la casa la niña y reírse. La escuchan en las partes altas. Por eso es que la gente no se queda. Pero obviamente, a ver, pasó ese suceso, ¿no? Que dices que hubo ese crimen con la niña. ¿Y los dueños se quedaron con la casa o hubo una venta? Creo que después de eso ya la quisieron vender. Por eso lograron venderla sin decir nada para que se la compren. Sí, porque esa casa ha pasado de venta en venta, renta. Hoy por hoy, a pesar de estar remodelada y con locales, está en venta. Ajá. Es que no pueden. Ajá, no pueden. Es que ya tiene historia la casa. O sea, ya es bastante gente que ha tratado de vivir. No te digo, han cambiado, han remodelado, han ido, pero no duran mucho tiempo. Y es bonita, incluso hasta la ubicación no es mala. Claro, es súper bien ubicada. En plena avenida. Y bueno, voy a dejar una fotito por aquí, sacada de Google Maps, para que más o menos entren en contexto y se la imaginen un poquito más, porque sí es grande la casa y obviamente también tiene un segundo piso. Pero oye, si te asustaban en el segundo piso, haz una casa de un solo piso, pues. En sí ya no hay nadie. Es que obviamente el alma de la niña está ahí y todo.
Pero no es que solo se va a quedar en el segundo piso, pero decían que la escuchaban ahí. Pero no sé, pues por eso te digo que aparentemente lo que son casas que tienen problemas, o sea, que han pasado situaciones fuertes, inclusive desde antes, los antiguos decían que, por ejemplo, cuando construían las casas, mis abuelos comentaban que antes, por ejemplo, era todo haciendas. Ya. Y a veces en esos lugares habían cementerios o enterraban antes a la gente así. Ah, claro. En donde enterrarlos. Exacto. Entonces a veces tú cogías y construían su casa y empezaban a asustarles porque a veces decían que así estaban ahí pues los cuerpos de esas personas y empezaban a molestarles. O también inclusive pues porque habían también decían que por ejemplo había casas en donde habían brujas o enterraban brujas. Antiguamente, ¿no? Claro, es que por eso te digo, entonces mucho de eso tiene lo que pasa en las casas embrujadas, o sea, tiene que ver con situaciones que son medias fuertecitas como para que se queden ahí las almas o te asusten o pasen cosas extrañas. En toda película pasa eso. Oye, pero tú, por ejemplo, en tu casa no te han espantado así tú de niño, ni sentías nada raro. Bueno, eso creo que alguna vez ya lo conversamos y como te decía, yo donde voy, sea donde, bueno, arriba donde una abuelita no me pasaba eso, pero por ejemplo, siempre donde la casa tiene una losa, siempre en las noches se escucha, siempre, todas las noches se escucha, o bien pasos que parecen pasos, o bien sonidos que tocan, y eso es algo ya que está normalizado, porque en cada vez que yo iba a dormir o me quedaba a dormir, o aquí mismo en la casa, que ya vivo mucho tiempo aquí, se escucha. Y a veces es increíble pensar que el vecino a la 1 de la mañana esté clavando alguna huevada. Pero eso ya no me da miedo. Pero te digo, por ejemplo, hay personas que ya llegan a normalizar o ya saben, porque, o sea, ya les pasa normalmente. Hay gente que dice, cuando tú llegas a la casa de alguien y sientes que te alan o te... por ejemplo, en mi casa, sí solía pasar eso. ¿En serio? Sí, nosotros teníamos amigos de mi hermana, inclusive aquí cuando llegaban a la sala, cogían y me decían, se asustaban porque decían, ¿sabes qué? Oye, me tocaron mi brazo, o ¿sabes qué? Me hicieron esto. Y entonces ya, para nosotros era normal porque a veces inclusive cuando yo me quedaba hasta tarde estudiando en la parte de la sala, en la parte de la frente, se escuchaban, por ejemplo, los platos en el o parecía que realmente caminaban. Se escucha una vez que en mi casa eran las tablas, entonces se escuchaba clarito cuando caminan por las tablas. Entonces ya la gente ya sabía, porque inclusive en mi casa, siempre en Semana Santa, pasaba esto, incluso los vecinos comentaban que hasta ellos escuchaban, que en la casa de nosotros se escuchaba un reloj en la pared. Siempre en Semana Santa, siempre. ¿Cómo se va a escuchar un reloj tan fuerte? Un reloj en la pared se escuchaba clarito. Y lo peor es que no se quedaba solo en la pared, era como que recorría toda la casa y se iba a la casa del vecino y del otro vecino. Y todos escuchaban ese reloj, inclusive nos comentábamos entre vecinos que sí lo habían escuchado, y solo era en esa época. ¿Por qué nunca me contaste? No, porque te acordé. ¿En serio? Sabiendo eso, en mi vida me hubiera quedado a dormir ahí. No, sí. Así es, sí pasaban. Yo te digo que para nosotros ya escuchar eso era normal y ya sabíamos que iba a pasar eso. En esa época, por ejemplo, en esas fechas. Siempre se escuchaba. A ver, pero bueno, ahora que también se me vino a la mente, tú decías que había un hueso de muerto que ustedes tenían ahí. Ah, claro, pero eso fue después. Pero de ahí lo que te digo yo del reloj, eso por ejemplo lo escuchamos. ¿Y los pasos y los platos? ¿Eso fue antes inclusive de lo que teníamos ahí el muerto, obviamente por estudiar, no era por otra cosa. No, sí, pero rituales o algo. Sí. No, entonces lo teníamos por estudio y decían que incluso a él lo veían. Pero bueno, terminemos de primero lo que estabas contando, de que le escogían y claro, así. y hay gente que ya lo normaliza, y no eran los únicos, porque hay vecinos, por ejemplo, también de allá que decían que, ¿saben qué? Sí, hay esto, incluso pasaban misas en sus casas, porque ahí llegan a un punto en que te fastidian tanto que tú ya no puedes tener calma en tu casa. Y no, pero digo de tu casa, o sea, ¿ustedes vivieron siempre con eso? Sí, o sea, a nosotros no nos asustaban,
lo que les asustaban era la gente Que llegaba, gente extraña. O sea, ¿tú nunca te sentiste asustada en tu casa? No, o sea, yo creo que ya, como te digo, se lo normalizó y ese tipo de cosas. Entonces, ya, se atribuye a que el viento... Entonces, ¿se podría decir que tu casa estaba embrujada? O que había algo. ¿O que había algo? Ajá, tal vez sí, había algo ahí. Pero tú nunca... No sentía miedo. No sentiste miedo. O sea, no me sentí con miedo. Porque eso depende, dice, porque hay gente que, por ejemplo, hay espíritus malos, que esos son los que te molestan. En el caso de una vecina que comentaban que ya le molestaban, le alaban, le botaban ¿Por ahí las mismo? cosas. Exactamente, por ahí mismo. Le botaban las cosas. Ella pasó una misa, agua bendita y todo, y había sido el alma de una persona también que había estado ahí, porque justamente ella empezó a construir y había encontrado algo así. Creo que tu sector mismo era... Lo que pasa es que dicen que, como te comentaba antes, que decían que ahí eran antes haciendas en esos lugares. Nosotros construimos ahí la casa desde cero. Claro. Entonces, eso que comentaban, que la mayoría de ahí eran como haciendas y enterraban gente por ahí, que tal vez eran cementerios. Entonces, inclusive hasta de las huacas decían que también podría ser. Ese es otro. Pero bueno, yo sinceramente en todo el tiempo que yo estuve ahí, nunca me asustaron ni que sentía que me tocaban o algo así, solo vos. Y no te daba susto. No. Entonces eso, te digo, hay personas que ya lo normalizan y gente que yo creo que la mayoría han pasado o han escuchado de esta situación. Bueno, sí, eso te hablo de chévere. Pero bueno, a ver, y el día de hoy, ¿qué historia traes? Vamos a hablar acerca de... ¿Es una historia? Sí, la historia de esta casa, prácticamente. Se habla de la mansión Winchester. Es una casa, se la denomina incluso, hay una película que la han sacado que le dicen la casa de los espíritus. No es una casa, es una mansión. Es una mansión porque es una inmensidad. Empezó como una casa pequeña y terminó como una mansión de 7 pisos. Ok. Más o menos como siempre lo repito en todo lado, a mí esas vainas siempre me daban miedo. Yo he escuchado alguna que otra vez, pero nunca me he puesto atención, así que no sé nada. Así que ya. Por el canal voy a hacer el esfuerzo de que me cuentes qué pasó en esa casa. Aquí hablan de Sarah, que nació en 1939. A la edad de 20 años ella se casó con una persona influyente que tenía una empresa de armas. Él se llamaba William Winchester. Se casaron, vivieron juntos. A la edad de... Ella llevaban 4 años de matrimonio y tuvieron una hijita. La niñita, a las 6 semanas de nacer, fallece por una enfermedad súper rara que se llama marasmo. Y, o sea, como que ella ya empezó a sentirse mal. Después de eso, en 1881, a ver si no me equivoco. Bueno, pero ya han empezado mal, o sea, sí, lo que pasa es que la niñita y murió y ya llevaba así un tiempo. Lo que pasa es que ella atribuía todas estas situaciones que pasaron porque después de esto falleció el esposo y ella se quedó sola. Pero bueno, continúa. Ibas a buscar algo. No quiero desviarte o que te saltes algún detalle. Verás. La cuestión es que ella, después del fallecimiento de su hija, continúa con su esposo y en 1881, déjame ver, aquí creo que está, porque no me acuerdo bien las fechas, soy mala para las fechas. ¿Qué pasó en esa fecha? En 1880 fallece el suegro, el dueño de la empresa Winchester. ¿El suegro? El suegro de Sarah. Ya, y al año de que fallece el suegro, fallece el esposo, William. Ya. Y ella se quedó sola. Pero ya era una mansión en ese entonces. No, en todavía la casa. no comienza en su casa. Entonces ella, después de esta situación, como que se siente mal, porque imagínate, se le muere la hija, se muere el suegro, se muere su esposo y ella queda totalmente sola. Bueno, a pesar de que queda bien acomodada porque falleció, y obviamente heredó como 20 millones, aparte el 49% de la empresa y una mensualidad más o menos de $1,000. Para la época es súper bien, imagínate para ese año. Claro. Y ella después de esto como que entra en depresión, se siente mal y
alguien le da un consejo de que vaya a buscar una medium para poder saber por qué le pasó todo esto. Y ella, bueno, dice que alguien le dio ese consejo, pero también dicen que ella quería comunicarse con el esposo. Ok. Entonces ella asiste con una sesión con esa medium y ella le dice que todo lo que le ha pasado es porque ella tiene una maldición, que su familia tiene una maldición y todo es por los revólveres, porque los revólveres que ellos vendían fueron los que prácticamente se utilizaban en ese tiempo, eran los mejores y mataron a mucha gente. O sea, ella tenía una maldición, pero ¿Por los qué? Winchester, no Exactamente. su familia en particular, Ella. de ella. Lo que pasa es que el que prácticamente hizo la empresa fue el hijo, o sea, el esposo de Sara. El papá tenía una empresa manufacturera y después crearon con él otra empresa conjuntamente con el esposo de Sara, que esta ya fue la empresa de armas y sacaron el rifle Winchester. Entonces específicamente era la familia de Sara la que desarrollaron conjuntamente con otros este rifle. Ok, entonces la medium le dice que tiene la maldición, tiene una maldición porque utilizaban las armas para matar a muchísima Sí, gente. Obviamente mucha era gente. la arma que más se vendía. Exacto, mucha gente murió y que por eso prácticamente falleció su hija, falleció su esposo. Dentro de eso la medium también le comenta que el esposo está ahí y En se casa. comunica con ella, se comunica con ella y le dice que para que no tampoco ella termine de la misma manera, o sea, muerta, tiene que empezar a construir y alejarse de donde estaba viviendo en ese entonces. Tiene que irse a San José de California, a un lugar lejano, para empezar con el proyecto que prácticamente él le dio para que ella pueda seguir viviendo, que era construir una casa para que puedan ahí ir a vivir los espíritus que todas las armas mataron. A ver, ok, espérame ahí. Ella empezó viviendo en una casa pequeña con su esposo. Exacto. Pasó todo lo que pasó, Se alejó. pero ahí no construyeron la mansión. No, Se tenía que fue alejarse a de ahí. San José de California para empezar a construir ahí la Sí, la ahí mansión. encontró una cabaña pequeña con unas 6 habitaciones que todavía estaba en construcción. Ella la compró y empezó con el proyecto. Ah, ok, es por eso que es una mansión. Exacto, lo que pasa es que le decían que tenía que construir una casa que no tuviera fin, que tenía que estar construyendo a lo largo de toda su vida para que ella no muriera. O sea, es lo que le dijo la medium. Exacto. Para que el esposo le estaba pidiendo. Sí, y para que no le molestaran, porque ella decía que le habían empezado a molestar. En una casa pequeña. Exacto, que habían empezado a molestarla y que prácticamente no se sentía segura. Es como lo que decimos, ¿no? Que empiezan a escuchar cosas, a caerse cosas. Y ya, pues eso, vivir así no creo sea gran cosa. Claro, o entonces bonita cosa. Claro, entonces ella pues como tenía la posibilidad económica, aparte que decía que ese dinero estaba manchado porque era parte de lo que recibiera de las armas, entonces lo utilizó para construir. Empezó a construir la casa y terminó construyendo una casa pero con un diseño nada común. Ella construía la casa, o sea, inclusive decían que ella hacía sesiones espiritistas para poder consultarle a los espíritus de qué forma ir construyendo la casa. U otros decían también que ella la construía porque la casa es como un laberinto. Tiene un montón de escaleras que no llevan a ningún lado. Por ejemplo, empieza una escalera por aquí y termina en el ático, en el techo. Hay paredes en los pisos, hay ventanas en los pisos, hay ventanas hay puertas que dan a la calle, a la parte de afuera de las paredes, o sea que tú abres la puerta y ya ves afuera. ¿Sabes? Okay. Un diseño de una casa que no tiene sentido para nada. Y eso, o sea, seguía las indicaciones de los fantasmas. Y ella decía que también lo hacían para que los fantasmas no la encontraran, como para despistarlos. Ah, ok. O sea, ella de una forma se protegía. Exacto, porque decían que no quería que la molesten. Inclusive ella dormía dentro de la mansión, pero decía que cambiaba de habitación, no siempre dormía en la misma habitación. En 1800 dices eso, ¿no? Sí, 1886 ella comenzó con este proyecto. ¿Y cuándo la concluye?
38 años después, cuando ella fallece. O sea, no, dejaron de construir prácticamente cuando ella falleció, porque ella contrató 20 carpinteros que trabajaban las 24 horas. Nunca dejaban de trabajar. Todos los días trabajaban. ¿Y cuántos años vivió la señora? Sara, dices. Sí, Sara. Murió a la edad de 86 años, en 1922. ¿Y no tuvo hijos nunca? No, ya no, es que su hija murió, su esposo murió y ella nunca más se volvió a casar. Ella prácticamente se dedicó a este proyecto y decían que era una persona de buen corazón, porque inclusive donaba a fundaciones, incluso a los carpinteros, los trabajadores de ella, que prácticamente los consideraba como su familia, claro, porque vivían con ella, les pagaba el doble de sueldo que lo que normalmente se pagaba en ese tiempo. Sí. O sea, dentro de todo lo malo que le pasaba, obraba bien para que por lo menos pueda ir al cielo o algo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella sí, exacto, ella no quería terminar atrapada por esta maldición. Pero, y no dicen, tal vez nunca se volvió loca, porque dices que estaba en depresión. Estaba en depresión en ese momento, pero ella se comunicaba. Es que decían que ella se comunicaba con el esposo a través de la medium y que ella como que trataba de calmar su culpa de esta manera, ayudando a seguir construyendo, que es lo que le pidieron los espíritus y su marido para poderse. Decía que la casa, por ejemplo, tenía 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10,000 paneles, 40 escaleras, 2 sótanos, ducha de agua caliente, ascensores y un salón en el ático que era donde hacían las sesiones espiritistas. Es inmensa. Es una bestia, era 7 pisos, pero hubo un problema con un terremoto, lo que la desestabilizó y terminaron en sí ya solo 4 pisos. En 4 pisos. ¿Y cuántos eran? 7. 7, o sea, era... Sí, es una bestia, es una inmensidad, ya que ahora incluso la utilizan como turismo. O sea, la gente hace recorridos ahí, te cobran por entrar, porque dice que sí se ven espíritus ahí. Después de que Sara falleció, porque como ella tenía bastante dinero, incluso había gente que decían que Sara había escondido joyas, inclusive una vajilla de oro fundido, y que de pronto por eso también pasan por ahí. Pero cuando ellos intentaron, más bien abrieron la caja fuerte que ella tenía, encontraron únicamente recortes del fallecimiento del esposo, de su bebé, cabellos de bebé, del bebé, el mechón de cabello de su bebé, y no encontraron, porque decían nada más, nada de dinero. Entonces decían que prácticamente para ella lo único valioso fue siempre su familia. O pudo gastárselo todo. Muy difícil que se lo haya gastado todo, porque tenía un montón de dinero, un montón, y a mes recibía dinero. Pero igual, o sea, la mansión haya costado una inmensidad de dinero, y además, como decía Caridad, a José lo gastó, y de verdad nunca... No se tenía, pero igual todos los bienes después de lo que ella falleció, a excepción de la casa, fueron a nombre de la sobrina, de una sobrina de ella. O sea, a ver, ya fallece, la construye, y ¿sabes cómo se vuelve tan famosa? Hoy en esa época ya empezaban a decir... Ya empezaban a decir, porque era extraño, todos los días era construcción, aunque dicen que era una mujer súper reservada, no hablaba mucho. Entonces todos los días se escuchaba tan. Y aparte ella decía que construían todo el tiempo, porque decía que era la única forma también como que de alejar y ahuyentar los espíritus, el que estén haciendo con sonido. Ajá. Entonces todos trabajaban. Inclusive hasta después de muerta decía que algunos habían continuado trabajando hasta que la casa se había subastado. Porque inclusive decían que también, por ejemplo, ahí la gente que entran y que habían ido después de la muerte de ella, medium, personas así, habían ido a ver, dice que habían visto el alma de un del jardinero que pasaba allí con una carretilla, que también habían visto uno de los trabajadores, que ya habían fallecido, el alma de un niñito, e inclusive ya que habían visto también a Sara, que pasaba por su habitación. Gente que va, estos que son, sí, investigan esas vainas paranormales. Paranormales, hay gente que entra y dice que sí, el ambiente sí es como que un poco medio pesadito.
Sí se siente como que me... No, de ley, o sea, de ley. Tanta gente, imagínate, tanta gente que pasó por ahí. ¿Por qué? Trabajadores también, digo, que pasaron por ahí, estuvieron ahí. ¿Y murieron ahí o qué? Digo, por el hecho de que pasaron años, se dedicaron bastante tiempo ahí. O sea, Porque son 38 años que estuvieron construyendo. obviamente debe. Bueno, tú lo has visto seguramente, la Sí, canción. sí. Hay videos y sí, todo. hay videos, hacen recorridos, digo, incluso hacen recorridos nocturnos. Hay recorridos durante el día y, por ejemplo, ahí te dan indicaciones que no te puedes separar porque te puedes perder, porque es como un laberinto. Y si te pierdes, dice que esa casa necesitas un montón de tiempo para avanzar a recorrer todo y no te dejan tampoco recorrerla. Debe tener el mismo. Deben guardar el misterio de la casa, si no, imagínate que la recorran y no encuentren nadie. No hay nada. Pero igual, no te dejan. ¿Tú irías a.? Yo sí, encantada de ir a ver qué todo. Imagínate, es que es una Jodas. bestialidad. Son puertas, ventanas, pasillos inclusive que dan de una habitación a otra para conectarse. O sea, sí se ve chévere. Ah, inclusive decían que también ella tenía una obsesión con el número 13. Porque tenía como 13 candelabros en una habitación, habían 13 escalones, 13 ventanas en un cuarto y así. O inclusive decían que en el armario de ella había como 13 ganchitos para colgar la ropa. ¿Y saben por qué o qué? No saben, pero ya le dicen que aparentemente por la creencia de ella. Pero no se sabe, como ella también decían que realizaba sesiones espiritistas y tanta cosa, tal vez por algo de eso. Entonces, toda persona que esté dispuesta a ir, sobre todo de noche, va a ver algo. Dicen que sí. Va a sentir algo y le va a pasar algo. Bueno, no es que le vaya a pasar algo, pero sí dice que se siente en ambiente nada pesadito. Porque si es que es como ella dice, y habitan ahí los espíritus de las personas que fallecieron. O sea, claro. Bueno, es más o menos lo que pude ver. Quise buscar algún dato interesante y sí dice que. Claro, incluso ahora han hecho la película que es. ¿Y recién hicieron la película? Ah, sí, en el 2018 creo que es. La estrenadora se llama La Casa de los Espíritus. La casa que construyeron los espíritus. Ah. Dicen que es como es de terror. ¿Y si la recrean a la casa? Sí, es en la casa, graban historias dentro de la No casa. jodas. Ajá, hay partes que son grabadas dentro de la casa mismo de la real. Sí. Uh-huh. Seguramente pasó algo al actor principal, después se murió. Los molestan. Yo medio más o menos unas partes que escuché y que logré ver, lo molestan, se le aparecen espíritus así de la nada, él está viéndose al espejo y viene algo y ¡pah! Ajá, es como que de terror mismo. Y la típica de fantasmas. Que tú estás un rato ahí y ¡pum! Te sale. En el espejo. Cierras, abres nuevamente la puerta y ahí está. Pero bueno, creo que ya viéndolo desde ese punto, o sea, ver algo así, dices, puta, me asustó. No da tanto miedo. O sea, te asusta, pero no da tanto miedo como un miedo constante. Porque si yo viera algo así todo el tiempo, o que me esté jalando, o que me quede. Claro, por eso es que mucha de la gente no aguanta, no te digo, no se queda mucho tiempo en esos lugares. Porque yo escuchaba también de un chico que comentaba que él había ido con la esposa, habían encontrado un departamento, fíjate, dice que era muy lindo. O sea, aparte de eso es otra historia que estás contando. Ajá. Okay. Dice que había encontrado un apartamento muy bonito con la esposa y estaba barato y no sabían por qué. Entonces toda la gente así era como que extraño que llegue gente de ese lugar. Entonces ellos habían llegado, se habían instalado. La primera noche que van a dormir es como que se sentían mal, o sea, como que dice que habían entrado, era como que se sentían como que medio raros. Van a dormir y en lo que duermen les da la típica parálisis de sueño. Pero a ambos, o sea, era como que no había sido una parálisis de sueño, es como que sí realmente pasó, vieron, ven, el esposo se levanta, dice, porque escucha que un niño está, o sea, ve a un niño que está a sus pies de la cama, y él, para podérselo quitar, porque ese niño se había estado subiendo al lado de él, le mete una patada y se logra levantar. En lo que él se levanta, la ve a la esposa, la típica en la que tú estás como te quieres levantar y no puedes, él la levanta y ella se levanta así como un grito. Y dice, ¿lo viste?
Entonces él también se queda en la misma situación. ¿Quién? El niño. Miedo. Ya se acabó el capítulo, gracias. Por eso digo que cuando tú llegas a un ¿Y eso, lugar... y eso dónde es? En México, un chico contaba, él que le gusta hablar justamente de estos casos, él contaba su historia y dice que le había pasado esto con mi esposa, que no había aguantado más de un mes en esa casa porque, y les comentaban los vecinos, le han preguntado si ya lo había visto al niño, porque ese niño lo veían en ese lugar y en la entrada de ese edificio. Y no solo veían ellos, sino que los veían hasta los taxistas. Y ya sabían que no era un niño. ¿Por qué? Porque un niño no va a estar a las 3 de la mañana, 12 de la noche por afuera, sentado. ¿Y entonces qué? Decían que era un espíritu malo. Un espíritu malo. Pero ellos lo vieron en forma de niño. Exacto, lo vieron en forma de niño. Si era un niño, no me asustes más. Y por eso digo que cuando hay lugares así es porque ellos no saben obviamente cuál sería la historia de ese lugar, pero les dicen que ese niño siempre les aparece ahí, por eso la gente no se queda. A veces por eso hay que dudar de lugares que son como gente, en oferta. Gente de México, confirme si es verdad lo que dice. No, es que en todo lado. Eso lo escuchas en otro podcast, ¿verdad? Exacto, sí, yo porque me gusta ver mucho en relación a escuchar. Entonces, ellos comentaban sus historias y hay un montón de historias así, de gente que les ha pasado, que han ido a casas y que les han empezado a molestar. Bueno, después de una parada técnica, es que me desmayé y tuve que reanimar. El espíritu lo reanimó. No, pero bueno, este tema de las casas embrujadas, casas con espíritus, es algo que sí me da culilla. Volviendo al tema que le estábamos diciendo al principio, ¿crees que todo el mundo escuchará lo que yo decía que se escucha en las noches, en la terraza, que pasos, que corren o que hacen ruido, o que en el vecino al lado, uno supone que es el vecino, claro, jalan sillas y es de madrugada? Claro, yo creo que sí, en la mayoría. Hay gente que yo pienso que sí. ¿O seré yo el único estúpido que escucha eso? Imaginando cosas. Hoy por hoy no que hemos escuchado. Hoy, no, al día de hoy, como que no. No, pero bueno, ahora aprovechando para que sea tema del podcast, después de estos días de madrugada yo me he levantado y es algo que escucho, verás. Es algo que escucho y no sé qué putas es. Te comento, ¿te acuerdas que tú saliste o yo me tocó quedarme durmiendo aquí solo? Ya. Hubo una noche, no tenía miedo ni nada, ya me quedo viendo en el teléfono, viendo alguna cosa que me interese y ya. Pero estaba viendo y escucho algo, como que es como al lado de nosotros está el basurero, ¿no? Tiene una funda de basura y escucho como que se abre, como que se abriera o que tocaran la funda. Pero es algo así tan despacio que suena. No llega a parecerse un reloj, pero es como que suena así. Sí. Y yo cuando estaba solo dije, puta madre. Cogí, prendí la linterna del teléfono y vi el basurero y no había nada. Y dije, no le paré bola. Dije, olvídate de eso y duérmete. Y me logré dormir. Pero el día de ayer me levanté de madrugada. Yo no sé si te dije, hey, como que me levanté asustado. ¿Qué pasó? Dije, algo así entre sueños. Y escuché como que si tocaran el teléfono, como cuando haces así las teclas. Ya. Así. Y lo sentí, pero sentí como que si tu teléfono lo estuvieran haciendo así, o algo cerca. Pero estaba entre dormido. Y creo que eso, no sé, puta madre, qué verga fue lo que pasó. Pero aparte de eso, en la noche, ya cuando vamos a dormir, también sigo escuchando eso, como que si la puta funda
se esté moviendo o algo la está moviendo. No siento miedo, porque obviamente estoy durmiendo con vos y estoy acompañado, a ver. Lo siento. Pero no sé si también es por el tema de que estuve editando el tema del video anterior del duende y como que se me quedó eso en la cabeza y dije, puta madre, por aquí hay alguna vaina y me está intentando asustar. No sé, ¿tú has sentido algo así en el cuarto? ¿En el cuarto? No, he sentido miedo. No, ¿has escuchado algo que te estoy comentando? Sí, sí escuché. ¿Ese cuándo fue? Ayer, creo que fue antes de ayer. Antes de ayer fue. Sí, Ya. creo. Ajá, escuché eso, por eso te decía que suena contigo. Sí, como Pero que no sé suena, qué era. Ajá, pero no yo sé también. qué es. Porque yo desconecté todo, desconecté Pero cargador. bueno, mi cargador sí está conectado. No, yo sí lo desconecté ese día, pero igual sonaba. No, Por si igual acaso. sonaba. O sea, ayer que yo escuché sonaba. O tal vez ese era el cargador de la computadora que estaba conectado. Bueno, no sabemos todavía. Supongamos que Vamos a, no, esperemos que no sea nada. vamos a No sea nada. seguir averiguando eso. Pero eso te quería contar y digo, no digo que sea algo embrujado o algo. Sí, ahorita hablándolo, pues sí me da miedo. Sí, o sea, hay cosas que... decirte así estas cosas, pues sí me da un poco de culillo, ¿no? Pero cuando llegas cansado del trabajo o estás pensando en alguna otra cosa, no paras bueno. Y lo haces, lo normalizas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una tontería. La gente diga, este man se asusta por huevadas, Pero puede debes que entender sea que a algo. mí no me gustan nada de estas mierdas. Pero bueno, volviendo a las casas embrujadas. ¿Tienes alguna otra historia que me hagas ya de una vez decir que se acabe esta vaina? O sea, hay varias. A ver, ¿qué comentaban? Otro chico comentaba también en el caso de ellos, de una casa de ellos, de un abuelito. El esposo, bueno, obviamente dice que la abuelita, cuando había fallecido el abuelito, se había mudado de la casa. Cuando el abuelito le había dicho antes de morir y mucho, siempre decía que esa casa va a ser únicamente para su familia. Ellos habían vendido la casa y esa casa nadie la ha podido habitar. Dicen que hasta el día de hoy esa casa es inhabitable. La gente vive un tiempo y se va. ¿Por qué? Porque dice que lo ven al abuelo de él. Ellos dicen que es el abuelo de él por la fotografía que tienen, que es un señor que pasa con una hacha cortando leña en la parte de atrás de la casa. No, o sea, lo ven. Lo ven en la noche en la Pero parte de atrás. ya no es que ves una sombrita por la... No, dice que lo ven al señor ahí y que los molesta y los asusta, que no puede. Ella, obviamente la señora decía que iba a vender la casa porque tenía que irse a otro lugar para conseguir trabajo porque se quedó con sus hijos y ya pues fue su sustento principal. Claro. Y ella vendió su casa y dicen que prácticamente es porque esa casa era, o sea, él la habita y la protege para que nadie que no sea de su familia no pueda entrar ahí. Entonces, esa casa sigue pasa abandonada. ¿Dónde? En México. Ya la mayoría de historias que veo son de México, full. Igual, porque ven los podcasts que son allá de México. Y aquí en Ecuador debe haber alguna... Hay varias historias también aquí, por ejemplo, que hablaban de ¿cómo se llama esta casa de Urdesa? Que hay en Guayaquil. ¿Guayaquil? Sí, que es una casa era una casa abandonada, donde antes era como una obra, pintaban obras de arte, algo así. Pero... ¿Una casa de exposición de obra de arte? O sea, sí, pintaban así, murales así, era bien bonito. Ok. Pero la dejaron abandonada y se dio a que vayan gente drogadicta, de todo. Y decían que sí asustaban por allí, que si tú pasabas por ahí sí te empezaban a molestar. ¿Pero era una casa así normal, en un barrio? ¿O? Sí, en un barrio. Inclusive ahora ya la demolieron. Decía que ya la habían demolido para poder hacer otra cosa ahí. Porque la mayoría de vecinos decían que, aparte de que les asustaban, también pues se metía gente ahí a hacer cosas que no debían. Pero bueno, dentro de las historias de casas embrujadas, esa casa de Ordesa es un poco conocida. En Guayaquil seguramente la deben conocer. Y hay algunos lugares así, incluso iglesias eso también decían que, por ejemplo, es raro que digan que en iglesias te asusten, pero sí, también que pasan historias. Por ejemplo, en Venezuela contaban la historia de una iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de la iglesia, pero ahí un párroco se había suicidado, se había ahorcado. Y decían, lo que pasa es que decían que al padrecito, al párroco de ese entonces,
estaba rompiendo con sus votos de castidad. Estaba con alguien por ahí, entonces como que había entrado en depresión por las críticas de la gente y un día lo encuentran colgado dentro de la iglesia. Y después de eso dicen que lo ven todo el tiempo en las iglesias y la iglesia pasa cerrada. Porque ya no, nadie quiere ir. Nadie quiere ir porque lo ven al padre, dicen que lo escuchan al padre caminar ahí, inclusive la soga con el que él falleció sigue colgada ahí y que la ven moverse. Bien. Sí, la ven moverse. ¿Dónde? ¿México? No, en Venezuela. Eso dijiste, perdón. Sí, en Venezuela. Entonces eso decían que siempre, como te digo, en lugares que han pasado sucesos así o que prácticamente sus almas se quedan ancladas a ese lugar, a vagar ahí, asusta. Pero porque han muerto en situaciones la muerte críticas. Debe ser de una forma trágica. Porque digamos, si muere de una forma normal o lastimosamente por alguna enfermedad. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he escuchado lo que decían que tú tienes una fecha específica donde vas a morir, pero si tú te adelantas a eso, tú te quedas vagando hasta que realmente llegue tu tiempo en el que tú debiste haber muerto. Te toca vagar en el sitio donde... ¿Y si me morí en la carretera? Pues te toca. Por eso es que hay almas en pena en las carreteras. Bueno, eso es para otro video. Sí, por eso es que los camioneros y tanta gente ve almas en pena o de gente que se murió en esos lugares por accidentes. A ver, entonces ya, digamos, continuamos en la casa. Moriste de una forma trágica porque tu A, B, tu papá, tu novio, algo te mató o te asesinaron. Te toca estar vagando en esa casa hasta el día que supuestamente tenías que morir y ya, y se libra la casa de ti o cómo. Dicen que sí, o porque, por ejemplo, también de lo que hablan de saber es cuando te pasan alguna misa o te ayudan realmente a trascender, si es que no hubo culpa, si es que no... Como Coco. Tienes que ponerte la foto ahí en el altar de todas las casas y deben ayudarte, ¿no? Que te ayudan con misa solamente a darte cuenta, porque ya te digo que inclusive decían, como comentaba esa vez, que hay gente que no sabe que está muerta. En el primer capítulo, si no lo han visto, pueden irlo a ver, donde tú decías eso, que mucha gente no sabe que están muertos. Pero ¿cómo no van a saber si murieron de una forma trágica? Por eso, es que no saben que los mataron. Pero ¿quién? Un bebé a lo mejor, porque no tenía razonamiento. Los adultos, inclusive hay gente que se ha escuchado que no sabe, que incluso cuando tú te mueres te quedas confundido. Hay gente que se confunde y no sabe que está muerto. Si no es porque alguien nos ayuda a trascender, ellos no saben que están muertos. No jodas. Entonces las casas están llenas de espíritus. Claro, de espíritus. Inclusive también hay otra razón por las que también asustan. Dice que cuando en esos lugares han hecho brujería, también cuando hay brujas o hay algún tipo de maleficio dentro de esas casas, también te molesta. ¿Por qué? Porque están llenas de espíritus malos o entidades malas. No, pero ahí ya que entramos, y es un tema que sí también, esto sí me caga de miedo, cuando son así temas maleficios, brujas o demonios o cosas, la casa embrujada ya pasa a otro nivel. Que se llama los poltergeists. ¿Sí has escuchado esa palabra? No, los poltergeists. No he escuchado. Pues son cuando, puta, digamos, estuviéramos aquí y se abren las puertas de una y botan las cosas, pero son fuertes, súper fuertes, te jalan. Que utilizan ya para exorcizar y tanta cosa, creo que vienen esos temas. Por ejemplo, yo sé ese puto tema porque vi, por ejemplo, la actividad paranormal. Exacto, lo de actividad paranormal. Eso sí fue un éxito para que actividad paranormal, la mayoría de gente que no tenía miedo, creo que yo sí lo vi. Sí. Solo en el tráiler mostraron la reacción de la gente, ¿te acuerdas? Viéndola y decían, y gritaban. Claro. Y yo dije, no quiero ver nada. Claro, y por eso te digo, también esas situaciones también lo que son las casas embrujadas, pero son prácticamente porque hay entidades o hay brujería o maleficios, o inclusive en esta casa de la tía Toña que decían en otro lado, yo escuché. ¿De qué, Ecuador? No es en otro lado, no me acuerdo específicamente, pero no es de Ecuador. Ya. Que decían que ahí también nos asustaban, pero inclusive habían encontrado en las paredes como que
simbología y cosas como que él ya viene, el príncipe de las tinieblas viene y así. No, pero eso ya es gente, digamos, que le gusta el tema ese, cultos, sectas. Exacto, sectas que tienen que ver con ese tipo de brujerías y cosas que hacen dentro de esos maleficios dentro de esas casas y que también por eso es lo que a veces los asusta. Entonces tú sí crees, ¿no? Que haya todo ese tipo de cosas. Sí, se ha escuchado. Claro, por eso te digo, inclusive, mira, en el caso de que decía que vuelta el abuelito estaba dentro de la casa y que prácticamente la protegía. Claro. Entonces tiene mucho que ver, yo creo que la forma hay en que mueren o que hayas morido, no, que hayas muerto. En que mueras y qué tipo de espíritu es también. Y qué tipo de persona fue en vida, ¿no? Y tanta. Claro, eso tiene mucho que ver más que con lo que son los espíritus, casas embrujadas y todo cosa paranormal. Bueno, este tema, aparte que se supone que era solo de casas embrujadas, pues tiene mucho que ver obviamente con los espíritus, porque para que una casa esté embrujada debe haber un espíritu. Debe haber algo paranormal dentro de eso. Y obviamente también no necesariamente debe ser algo malo, ¿no? Como que pasan ahí, te mueven alguna que otra cosa, te hacen sonar algo, pero no, o sea, no es que es un tema que son cosas que te deban dar miedo, sino como que son fantasmas, están ahí. Sí, hay gente que ya, no te digo, por eso te dice, hay gente que lo normaliza y que dicen, ¿sabes? Sí, así es mi guardián. Hay gente que le dice eso inclusive. Sí, es mi guardián ese que protege mi casa. Tu mamá no decías que cuando tuvieron los huesitos claro, esa persona lo veían y tu mamá dice que sí, lo habían visto los vecinos cuando nosotros fuimos, salimos de casa. Y supuestamente había empezado que iba a ser mi hermano, ¿no? Que estaba en la terraza, pero no era él, no había nadie. Y dije que lo habían visto un chico hasta que el vecino se había dado cuenta que no era mi hermano porque lo había visto medio extraño, se había ido de volada. Entonces ahí es cuando le habían comentado, entonces era prácticamente por eso. Bueno, el tema de los médicos que aquí en Latinoamérica les piden, les exigen que cojan o que tengan un esqueleto de cuerpo humano para poder estudiar. Y todas esas personas cuando llevan los huesos, obviamente que no es por nada maligno, es únicamente por estudiar. Por estudiar de manera respetuosa. Por ejemplo, a nosotros le pasábamos una visita y cuando nosotros... Todos los años en el Día de los Difuntos, y yo inclusive cuando iba a estudiar con él, yo, o sea, como que le hice una oración y le dije que únicamente lo utilizaba de manera respetuosa, nunca me burlé, nunca... Y lo hice de mala manera ni me mofé de él. Siempre fue únicamente como un instrumento de estudio. Pero es que hay gente que sí lo hace. Inclusive por eso se terminan asustados y a veces abandonan hasta la carrera porque justamente les pega el aire. Había una chica que decía que le pegaba aire y que no podía, se ponía pálida cada vez que... Sí. Nuestra prima también, ¿te acuerdas que también estudió medicina? Y también decía, ellos le decían Miguelito. ¿Te acuerdas? Sí, les ponen nombre, sí, se les pone nombre. ¿El tuyo cómo le llamaban? Yo no le tenía nombre, la verdad. ¿Tu hermana o tu mamá? Nada. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero sabíamos que era de un jovencito, de un chico todavía que estaba en la adolescencia. Pero mira, por ejemplo, ahí si vas con manera respetuosa, pasas visitas, o sea, no es algo que te va a darte miedo, sino es algo que, es que no te asustan, ¿qué va a pasar? No te asustan si tú eres, o sea, tú es de forma respetuosa de todos modos. Y eso es lo que la mayoría cuando hacen este tipo de cosas, o sea, se utiliza como instrumento, te piden hacerlo. Pero hecho verga, que estén pidiendo esas vainas para estudiar, habiendo ahorita tanta tecnología de poder sacar un esqueleto humano sintético o de plástico. Es que ¿no? sí hay, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Para poder estudiar es mucho mejor. No. Pero bueno, ya depende de cada uno. Bueno, creo hoy día no voy a dormir, Carla. Bueno. Y eso sería prácticamente lo que les tenemos de información, de nuestras experiencias, de lo que encontramos en internet, de historias compartidas.
Espero les guste y de pronto si es que tienen ustedes alguna otra historia, podemos hacer una segunda parte de casas embrujadas. O de cualquier tema de que estemos hablando. Exacto, cualquier otro tema que les gustaría escuchar o necesitan contarnos o les gustaría contarnos. Estamos aquí dispuestos a escucharles. Escríbanos en nuestras redes. Igual no se olviden de suscribirse, darle like, que nos ayudan muchísimo con eso. Así podemos seguir incrementando nuestra comunidad y compartirles más historias. Así es, amigos, mándenme historias para seguirme asustando. Y yo para seguirme emocionando a escuchar este tipo de casos, porque sí me gusta, la verdad, mucho. Me llama mucho la atención. Bueno, de los 2 episodios anteriores, el segundo siempre me dio un poco más de miedo que el primero, pero sí, hablando de otros temas. Como sí, que son temas que sabes que le ha pasado a alguien cercano o que escuchas esto, como que lo sientes más real. Y bueno, yo espero que no me pase, ¿no? Y si me pasa, seguramente se los he de contar. Les voy a contar. Igualmente, hay alguna cosita por aquí. Yo los respetos. Yo no me burlo de nada, solo de los vivos. O sea, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Así dicen, ¿no? Eso es nada más, mi amor. Eso sería todo. Les agradezco y muy buenas noches. Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Si llegaste hasta aquí, gracias. Ya eres un oyente de medianoche como nosotros. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y duerman bien.